2019, en realidad, en vez de calmar las aguas, parece que las ha agitado. Parece que el que está agitado y el que está tan cambiante no es solamente el tiempo, sino nosotros como sociedad. ¿Qué nos está pasando? Que constantemente lo que leemos son femicidios, muertes, ataques, desapariciones seguidas de, bueno, lo que encontramos es un cadáver. ¿Qué nos pasa como sociedad? ¿Por qué de repente lo que observamos es esto? Es la violencia en su máxima expresión hacia la mujer o hacia la pareja, ya hablando de parejas del mismo sexo. ¿Por qué la violencia es el código que se comparte? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa en esta sociedad? ¿Qué pasa que hay una intolerancia tal que mato a mi compañero, a mi compañera y después me suicido? Porque ahora eso es lo que estamos viendo. Después de los auspicios nos acompaña Álida de la ONG Las Somas para contarnos cómo se vive esta situación, y nos acompaña la directora del Polo de la Mujer, Claudia Martínez. ¿Qué está haciendo el Estado ante esta situación y cómo se ve desde los ojos de una ONG y desde los ojos del Estado? ¿Sabes cómo elegir el mejor flan? Tiene el color caramelo más tentador, la textura más deliciosa y todo el sabor de Manfrey. Flan Manfrey, el más rico y nutritivo, sin huevo y apto para celíacos, el postre ideal. Agregale dulce de leche Manfrey y hacelo irresistible. Manfrey, solo con la mejor leche. IM Aromas te invita a transitar el camino del aroma, construyendo experiencias que movilizan vivencias. Odotipos, consultoría en fragancias personales, aromatización de empresas, eventos y hogares. Visítanos en Elías Joffre 1050 Barrio Jardín o Luis de Tejeda 4379, local 3, Cerro de las Rosas. Estación Juárez Selman, Ciudad Criolla. Tesai, infusión de sentidos. Desde 2013 creando exquisitos blends de té en hebras. En nuestro tea shop encontrarás regalos originales, tazas, cuencos y todo lo que necesitas para completar la experiencia. Dale una vuelta al sabor. Date una vuelta por Tesai. Buenas noches y gracias por estar acá. Hola, muy buenas noches, gracias por invitarnos. Muchas gracias. Es un gusto. Contanos un poco cómo se vive desde una ONG, qué hacen ustedes desde la ONG Álida para contrarrestar esta violencia que vivimos en la sociedad. Qué ruido que me hace, porque por ahí muchas veces nos dicen que las ONG que trabajamos con mujeres, en lugar de contrarrestar la violencia, le echamos más leña al fuego. La potencia. Claro, porque empoderar a la mujer, hacer que la mujer encuentre su propio poder adentro de ella, cambia un poco la situación familiar, hace que la mujer se pare desde otro lado y muchas veces genera una resistencia por parte de su pareja que genera más violencia. Entonces, no estamos para eso, ni estamos preparados para eso. Yo creo que nadie en la sociedad está preparado para el nivel de violencia que estamos viviendo. Y hace muy poco tuvimos un caso muy fuerte, muy cerca, en Chacra de la Merced, donde es la ONG Las Somas, con un hecho de violencia que no fue violencia familiar, sino que fue un femicidio puro, con todas las letras, donde por el solo hecho de ser mujer se la atacó, se la violó y se la mató a una amiga nuestra. Te deja sin palabras eso, te deja en un momento donde vos decís, estás trabajando muchísimo para que se prevenga la violencia familiar, la violencia intrafamiliar, ¿no es cierto? Y viene una persona de afuera, un desconocido o un vecino y comete semejante atrocidad. ¿Y qué genera también eso en una sociedad, en una parte de la sociedad donde estamos? La gente cómo se vuelve a armar después de eso, ¿no? En el barrio, en las mamás que vienen a la ONG, cómo se sale después de eso. Es difícil y a veces nos faltan herramientas.
muchas veces esperamos del Estado mucho más, o le pedimos al Estado mucho más, porque nos damos cuenta que no alcanzan los recursos, no alcanzan los abrazos, la contención, la capacitación, la producción con las mujeres, no alcanza para que ellas salgan adelante. Tiene que haber un acompañamiento siempre. Claudia, desde el Polo de la Mujer, ¿cómo están viendo toda esta revolución? Bueno, de alguna manera compartimos a veces esta impotencia que uno siente, sobre todo en el momento de un feminicidio, ¿no? Que tanto que se hace, tanto esfuerzo, tanto esfuerzo de las organizaciones, del Estado, de las mujeres en esta lucha, y de repente este tipo de cachetazos que son difíciles de explicar. O sea, ¿por qué? Y no existe un por qué. Entonces, digo, esto nos debe llevar también a la reflexión. No es que el trabajo de las organizaciones genere más violencia, sino que estamos en un momento importante de la historia donde en esta lucha por la libertad, por el derecho humano de la mujer a vivir, algo tan esencial, significa que en esta lucha también hay un montón de mujeres que han perdido su vida porque no quieren vivir una vida de sometimiento. Entonces, ahí es donde el Estado debe tener una mayor presencia. Y ahí es donde se genera la resistencia. Por supuesto. Entonces, ahí es donde entiendo que se genera más violencia o se recrudece la violencia. Bueno, pero es un fenómeno porque político. Aquella mujer que siempre fue sumisa, de repente un día te dice no. Claro, entonces... Pero es que lo que pasa es que empezó una a decir que no, fueron 2, fueron 10, fueron cientos, son millones de mujeres que están diciendo que no, y hay millones de varones que acompañan también a estas mujeres al no. Entonces, por eso se habla de que la violencia hacia las mujeres es un tema político, no es un tema íntimo de las mujeres, porque estamos desafiando a un sistema patriarcal, no es una pelea entre varones y mujeres. Digamos, creo que es el único movimiento, el de las mujeres, revolucionario que existe en este momento, que desafía al poder y a una ideología que ha sobrevivido miles de años. Esto lo explica una escritora española que se llama María José Porteiro y que estuvo el año pasado en Córdoba en la diplomatura, y ella decía, es el mayor genocidio de la historia de la humanidad. Por cientos y miles de años se viene persiguiendo y sometiendo a las mujeres y hoy se las mata. Hoy, digamos, estas mujeres que se han rebelado ante el sistema, digamos, este mismo sistema busca eliminarlas. ¿Y cómo ven esto que bueno, ustedes lo deben ver todos los días, que alguien se anima y dice, no es no? Bueno, ¿cómo ven esta movida del colectivo de actrices, de que hoy se animan a denunciar, cuando antes, bueno, hasta en broma se decía, bueno, pero llegó porque pasó por las sábanas, y ahora se plantan las mujeres y dicen, no, a mí me pasó esto y lo denuncio, o a mí me... ¿Cómo ven eso? Por un lado, a mí me llama mucho la atención que no nos hubiésemos percatado antes de la cantidad de mujeres que somos las que hemos tenido algún tipo de abuso. Lo tenemos tan naturalizado nosotras también, que salir a parar el colectivo, tenés que cambiar de actitud, tenés que mostrarte de otra forma porque estás en guardia. Estamos naturalizando siempre estar en guardia, la defensiva, porque sabes que si pasa tal o cual o ves el grupito reunido, va a pasar tal cosa. Entonces este tipo de digamos, por ahí expresan como que se puso de moda denunciar, ojalá que esté de moda, ojalá que siga de moda, que no pase de moda. Denunciar y decir, pasó esto, que se vayan animando cada vez más, porque es una forma de mostrar, de ponerlo en escándalo público, porque es un escándalo que pase esto con nuestras mujeres, con nuestras niñas. Es un problema muy grave y tenemos que ser conscientes y no seguir apañando, ocultando, diciendo, uy, va a ser peor. No,
hay que sacarlo, hay que sacarlo, hay que hacerle frente y hay que superarlo. Totalmente. Son eso. Digo que lo de las actrices argentinas también sirvió para mostrar que la violencia nos atraviesa a todas las mujeres y no solo a un sector social, no solo a las más vulnerables, si bien les afecta de manera distinta, pero nos atraviesa a todas por el solo hecho de ser mujeres. Entonces vos ves esas mujeres empoderadas, poderosas por el tema de la fama, de la televisión, del cine, del arte, de su formación, y de repente son tan víctimas como una niña, como una mujer humilde. Entonces, en esto creo que nos hemos sentido igualadas y es lo que nos ha permitido también tomar mucha más fuerza, porque las vimos a ellas exponerse dispuestas a todo. Y con toda su vulnerabilidad, cuando en realidad uno las ve en la pantalla y todo, y aparte, bueno, como vos decís, con todos sus logros y la cultura y el bagaje cultural que cargan algunas, gente realmente excelente en lo suyo, y bueno, y también ves cómo se repite la resistencia de la sociedad ante este tipo de denuncias, cómo empezamos a tratar de negarla, de justificarla, de anularla, de desacreditarla y dudar. Para que, claro, exactamente, para que siga todo tapado, que esto es algo mediático, es algo como que enseguida tratamos como sociedad de esconderlo de vuelta, que no salga del cajón. Además, animarse a desafiar a un hombre poderoso, porque de eso se trata también, de no tenerle miedo al poder. Y por eso tuvieron que juntarse casi 500 actrices. Entonces uno dice, ¿cómo será el miedo que no pudo ir sola, que tuvo la posibilidad de ir acompañada? Entonces en eso uno entiende por qué el movimiento de mujeres es tan poderoso. Uno entiende la sororidad. Una mujer sola no lo puede hacer, porque no va a llegar, porque tiene mucho miedo. Entonces, y porque hay toda una estructura machista de cientos de miles de años. Entonces, para romper eso, también tiene que ser un movimiento con mucha fuerza, porque si no, es muy difícil. Ahora, si bien no es la parte de ustedes, pero ¿cómo sienten que las acompaña la justicia en todos estos procesos que ustedes están viendo? Muy lentamente. Porque digo, es una pata no menor. Lentamente, te lo digo de corazón, siempre estamos en comunicación con todos los auxiliares de la justicia, pero la justicia no se da a conocer. La justicia no está actuando con la celeridad que tendría que actuar. Ahí en la zona nuestra tenemos gente que está bajo la protección del polo con botón antipánico y el agresor rompe la orden de restricción reiteradas veces y la justicia todavía no toma las cartas en el asunto para resolver una situación que cada vez empeora, poniendo en riesgo a la persona que está pidiendo protección del Estado. Entonces, siempre pedimos a la justicia que realmente aparezca como tal, que realmente esté al servicio de la comunidad y no lejos allá en un juzgado, que no se acercan al territorio, que no ven la realidad, más solamente cuando se los llama cuando hay un cuerpo. Y no puede ser esto, no puede ser que la justicia tarde tanto en tomar contacto, que todavía haya jueces que tienen una mirada tan distinta, tan, digamos, como que les faltara a esos... ¿sensibilidad? No, les falta actualizarse, ver las cosas desde otro punto, le falta un curso de género encima, le falta algo simple. Bueno, pero digo, este es un punto crítico que creo que si no trabajamos como en una cierta sintonía, ahí son los puntos donde decimos quedan descubiertas las mujeres. ¿Cuál? Pero también, digo, es muy real lo que ella expone, pero también estamos viendo que en estos últimos años, desde la creación incluso del Polo Integral de la Mujer, hemos logrado esta articulación, un espacio de diálogo con los operadores judiciales, con la policía, con las operadoras psicosociales. Entonces, no es lo mismo actuar de manera desarticulada que coordinar acciones. Entonces, hoy tenemos, digamos, dónde ir a reclamar, dónde ir a exigir, dónde pedir mayores medidas.
Y también estamos viendo que aparece toda una camada de gente muy joven en la justicia que se está preparando para estos nuevos tiempos, que van un poco más allá de lo que les toca hacer, Doy fe de eso. que están imputando con perspectiva de género, o sea, no es como era antes, bueno, vamos a poner lesiones leves, ahora ponen intento de femicidio. Entonces, las imputaciones y las sentencias tienen perspectiva de género, pero esto tiene que ver que si, digamos, no vamos creciendo de manera conjunta, va a ser muy difícil. Una mujer necesita ser apoyada, acompañada y salvada por un conjunto de dispositivos. Y esto es lo que estoy viendo. Y en esto de la capacitación, me parece que la ley Micaela ha llegado en un momento obligatorio y oportuno, porque ahora no solo se van a capacitar como lo vienen haciendo, sino que va a ser una obligación y se va a tener que acreditar. Entonces no va a quedar ningún agente suelto que vos decís, caí en tal lugar, qué mala suerte tuve. Ahora todos van a tener obligatoriamente capacitación. ¿Y cómo reaccionan los hombres cuando van, en este caso, al Polo de la Mujer, a los cursos, a las capacitaciones, a estos acompañamientos cuando los manda la justicia? O no sé si habrá casos que ellos mismos deciden, dándose cuenta de que son violentos, ir. No sé si todavía hay casos de eso. Todavía. Bueno, pero digo, ¿cómo reaccionan? Porque está bueno esto de, está bien, te protejo a vos, pero mientras tanto trabajo con él. Porque bueno, si no, pero es un avance muy importante también que hemos logrado, porque primero que las leyes, las convenciones internacionales ya establecen la obligatoriedad de que los varones reciban un tratamiento, porque si no está sucediendo esto, que tienen una orden de restricción y no la cumplen porque no alcanzan a comprender la medida, porque además que no se asumen como violentos o golpeadores. Entonces, en esta atención integral a la mujer, una de las medidas de protección es el tratamiento al varón, que se hace en un lugar distinto, que es el Centro Integral de Atención a Varones en Situación de Violencia. Aprovecho para compartir dónde queda, porque creo que también hay muchos varones que están necesitando un lugar donde ir a hablar, donde poder pedir ayuda para hacer ese cambio que están necesitando. Está en la calle Rosario de Santa Fe, 254, ahí, Rondó, casi Chacabuco. Bueno, y en este lugar, digo, hay un equipo especializado, único en la Argentina, que está conformado por psicólogos, trabajadores sociales, médicos psiquiatras, abogados. Hoy llevamos atendidos más de 16.000 consultas y más de 5.000 varones que han ingresado con una evaluación de riesgo y que han tenido algún tipo de derivación o tratamiento en el centro de varones. Y allí, digamos, se los evalúa en aquellos aspectos de trastornos de personalidad, cuál es su vínculo con el consumo de sustancias, que también está impactando mucho en las situaciones de violencia, cuál es su postura frente a las cuestiones de género, cómo ven a la mujer, cuál es la configuración que han hecho de ese varón, y después se los invita a unos espacios motivacionales para ingresar al grupo, donde con otros varones después empiezan a analizar y a desaprender y deconstruir sus propias todo conductas. Aquello, pero es un proceso larguísimo y les puedo asegurar muy doloroso también para los varones, porque ningún bebé varón nace violento. No, por supuesto. Hay toda una cultura que se lo impone, y vos decís cuando vemos cómo se crían los niños, y no llores, no hagas esto, no te pongas algo rosa, no uses ese collar, anda y pegale. Entonces vos decís, estás defendete, construyendo, pegale. No permitas que te digan eso. Ese pobre niño, en algún momento todo eso se expresa. Por supuesto. Y esto es lo que hoy estamos viendo. Entonces, creemos que la violencia se le pone fin también tratando de construir a esos varones, porque además ellos son papás de esos chicos que han convivido en ese espacio donde hubo violencia familiar,
y donde se repite intergeneracionalmente. Sí, sí. Digamos, de una familia en situación lleva. violenta, hay alguien víctima y victimario que lo va a repetir. Y esto es lo que hay que cortar. Muchísimas gracias. Espero invitarla próximamente para hablar de resultados diferentes. Ojalá. Sé que es un proceso largo, porque es un proceso social y todos los cambios en la sociedad demoran mucho tiempo. Pero bueno, mientras tanto alguien tiene que empezarlo. Y alguien tiene que estar acompañando a esas mujeres hasta que esta revolución llegue a buen puerto y a un sistema de igualdad y de no violencia. Así que gracias por estar acá, gracias por contarnos lo que pasa más allá de las noticias y por el trabajo que están haciendo las dos. Bueno, muchas gracias por invitarnos y visibilizar esto una vez más. Gracias a ustedes por estar al lado de estas mujeres, de todas. Ya sabemos entonces que hay un Estado que dentro de lo que se puede está presente. Sabemos una dirección para los hombres, Rondocas y Chacabuco. Tenemos acá abajo en el graph la dirección del Polo de la Mujer y los teléfonos. Hay ONGs que están trabajando tratando de acompañar a estas mujeres. Pero todo esto no alcanza si cada uno no trata de hacer un autoexamen y fijarse hasta qué punto somos violentos y qué es la violencia. Esto de la contestación fácil, denigrante, hiriente, rápida. Tomemos pastillas de silencio antes de contestar violentamente. Nos va a hacer mejor como personas, nos va a mejorar como sociedad y desde algún lugar vamos a estar cambiando este sistema de violencia que nos está llevando puesto.